Ok. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes. Aló, aló. A ver, Ángel, Ariana, John, Xiomara, Ruth, Sofía, William. ¿Me logran escuchar, campeones? Aló, aló. Hola, ¿qué tal, William? ¿Qué tal, hijo? Muy buenas tardes. Ajá, ¿alguien más? ¿Alguien más? A ver, a ver. ¿Qué tal, Ruth? Muy buenas tardes, hija. Bien, perfecto. Sí se escucha. Claro, fuerte, ¿no? Claro, fuerte. Listo, profe. Muy bien. Sofía, buenas tardes. Xiomara. Sofía Melisa. Sofías en el aula, excelente. Ariana, ¿qué tal, hija? Muy buenas tardes. Ujú. Bien, campeones. Siendo las 4 de la tarde, damos inicio a nuestra clase de hoy miércoles, ¿no? Y en esta ocasión, pues trabajaremos el curso de literatura. Ya vamos a empezar con el repaso de literatura, ¿no? Con nuestro primer tema, correspondiente al clasicismo griego. ¿De acuerdo? ¿Ya? Para esto voy a proceder a compartirte la pantalla. Por favor, me confirma si se puede ver la diapositiva. ¿Ya, hijo? A ver. Ujú. Ya. Perfecto. A ver, ¿pueden ver la diapositiva? Ya. Listo. Excelente. Muy bien. Perfecto. Gracias, Sofía, Maricielo, Ruth. Excelente por confirmar campeones. ¿Ya? Chicos, recuerden que su participación es sumamente importante, ¿no? Más aún que ustedes están en el ciclo de repaso y que se entiende y ya van a postular, ¿no? Ahora en marzo. Entonces, que tú demuestres lo que sabes, lo que conoces a través de las preguntas que se van planteando o que vayas preguntando, ¿no? Pues va a ser muy, muy beneficioso, muy provechoso para ti mismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Así que en ese sentido necesito que estemos activos, full, full activos dentro del chat por lo menos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Que estemos participando, preguntando, cuestionando. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, comenzamos, campeones. Muy bien. Semana número uno, repaso de literatura universal. ¿De acuerdo? Chicos, vamos a repasar, vamos a ir anotando algunas ideas. Bueno, ustedes van a ir anotando algunas ideas en función, ojo, en función de preguntas. Se van a plantear preguntas, me van a dar ustedes sus posibles respuestas y luego conversamos si es o no es la respuesta adecuada a la pregunta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Solo como preámbulo, hacer memoria de que cuando uno habla del clasicismo o de la literatura universal, ¿no? Entre comillas, universal, ¿ya? Habla básicamente de la literatura de Occidente, ¿ya? Y de eso también, ¿no? Ni siquiera de todo Occidente, ¿no? Sino de una parte, ¿no? En específico de Europa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno habla de la literatura universal, está hablando de la literatura europea. Y la primera corriente literaria que surge en Europa va a ser el clasicismo, ¿ok? El clasicismo, ¿no? Y dentro del clasicismo, pues, tenemos a la literatura griega y a la literatura romana. ¿De acuerdo? La griega y la romana. Y dentro de la literatura griega principalmente, que es por lo que nos pregunta San Marcos, ¿no? Dentro de la literatura griega, pues vamos a tener autores en los distintos géneros literarios. Así tenemos en la épica, ¿ok? Con Homero, ¿no? Y la Ilíada y la Odisea. En la dramática tenemos a Sófocles con la obra Edipo Rey. ¿Ya? Y en la lírica, aunque también hay autores, pero no nos preguntan, ¿no? Las universidades no plantean preguntas sobre la lírica. Más que nada, cuestionan, preguntan sobre la épica y la dramática. ¿De acuerdo? En ese sentido, chicos, las preguntas que van a desarrollar a continuación están direccionadas precisamente, ¿no? a tanto a la épica como a la dramática. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, veamos cuáles son esas preguntitas. Empezamos con la número uno, muchachos. A ver, ahí les va.
Muy bien, el clasicismo griego. Una particularidad que tiene San Marcos, recuerden, es que no te pregunta de forma directa por un concepto, por una idea, ¿no? San Marcos te da un contexto, ya te da un preámbulo, ¿no? Sus preguntas no son directas, ¿de acuerdo? Te da primero todo un contexto y luego recién te plantea la pregunta. Entonces, eso es lo que observamos aquí en la número uno. Hay un contexto, ¿ya? Para preguntarme finalmente por una característica de la literatura clásica, ¿ok? Muy bien, a ver, ¿cuál será la respuesta, chicos, en la pregunta número uno? Te doy un minuto para que leas y me des tu respuesta. A ver. Ujú. A ver, ¿pueden darme la respuesta, chicos? Maricielo, Ariana, Sofía, Ruth, William, ¿cuál será la respuesta a la pregunta número uno, campeones? ¿Nada? ¿No se animan? Ya, ok, vamos a responderle en todo caso entre todos, ¿ya? Chicos, dice así el contexto, ¿no? Dice, el clasicismo griego se define como la primera corriente de la literatura. Ajá, ojo, chicos, primera corriente de la literatura, ¿ya? Europea, ¿no? Que será tomada como modelo, ¿ok? ¿Ya? La literatura griega antigua es la literatura cuyas formas se han derivado de sus propias instituciones sociales y culturales. Por ejemplo, la literatura latina y a través de ella la literatura occidental no son más que literaturas derivadas de la griega. Es decir, todas las demás literaturas vienen de la literatura griega, ¿ok? Por todo lo dicho, podemos concluir que el clasicismo griego se caracteriza por su, jóvenes, términos claves. Primera corriente, sirve como modelo, las demás corrientes imitan a la griega, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Cuál será la respuesta correcta? En este contexto, ¿se estará mencionando algo de la visión fatalista? A ver, ayúdame. ¿Se mencionará algo de la visión fatalista, chicos? No, correcto, William. Bacán, Sofía. No. Me hablará algo del antropocentrismo, es decir, se centrará en el hombre, me está hablando de características, de pasiones humanas. Tampoco, ¿verdad? No, profe, no es la B. Ya. Me habla del equilibrio entre fondo y forma. Los términos claves me inclinan o se inclinan por mostrarme el equilibrio que buscaban los griegos. No, tampoco, ¿no? Y el carácter formativo. ¿Tendrá la literatura griega un carácter formativo? Es decir, que sirve como modelo para que las demás literaturas se formen. ¿Qué dice? ¿Sí o no? Claro, correcto. Muy bien, chicos. Excelente, Sofía, Xiomara. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Tiene carácter formativo, ¿no? Dedito la respuesta. ¿Ok? Dedito, ¿no? Profe, ¿de dónde se obtiene esta respuesta? Repito, tú lo puedes obtener del contexto, ¿no? Por lógica, pues hijo, razonando, no razonando. Este es el modelo DECO, destreza cognitiva, donde la pregunta te invita a pensar. Es más, en muchas ocasiones la respuesta está en la pregunta, de manera implícita. ¿Ok? Eso es lo que ha ocurrido en esta preguntita, ¿no? Tenemos acá, si me dice primera corriente y sirve como modelo, allá pues sirve como, o bueno, tiene un carácter formativo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, primera pregunta, dedito. Profe, ¿y las demás características que están en las alternativas pertenecen a la literatura griega? Ajá, esa sería una muy buena pregunta, ¿no? Pues claro que sí. ¿Ya? La literatura griega nos presenta una visión fatalista, es decir, esta conciencia de muerte, ¿no? Que se une a la predestinación, ¿ok? La predestinación es que el destino ya está marcado. Entonces los griegos, los héroes griegos van a tratar de luchar contra ese destino, aunque no vas a poder luchar con el destino, pues. Entonces hay una visión fatalista.
¿Entiendes? ¿No? Vas a perder, pero igual te atreves a luchar contra el destino, ¿ok? El antropocentrismo tiene que ver, campeones, el antropocentrismo tiene que ver con que la literatura griega se centra en rasgos humanos, pues, ¿no? En las pasiones humanas, en características humanas. ¿Ok? ¿Ya? Es más, una muestra de ello son los dioses griegos, ¿no? Los dioses griegos tienen rasgos muy, muy humanos, tanto físicas como psicológicas. ¿De acuerdo? La literatura también nos brinda, nos da, nos ofrece, ¿no? Ese cuadro de los rasgos típicamente humanos, ¿no? Entre los personajes griegos, ¿ok? Equilibrio, armonía y fondo. Perdón, este equilibrio entre fondo y forma. Esto se refiere a la búsqueda de la belleza, ¿no? Para los griegos, la belleza se alcanza a través del equilibrio, precisamente, ¿no? Entre el fondo, es decir, el tema, ¿ya? Y la forma, es decir, el lenguaje, ¿no? Un tema solemne, un tema importante, pues requiere de un lenguaje elevado, ¿de acuerdo? Un tema burlón, un tema baja importancia, requiere un lenguaje también de baja importancia, ¿no? ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el equilibrio, muchachos, ¿ya? Y por último, la finalidad didáctica, recuerda, tiene que ver con las enseñanzas, ¿no? La literatura griega sirve, sirve como medio, como instrumento de educación para los jóvenes, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Si tú querías aprender de amor a la patria, de amor a la familia, pues bueno, ahí estaban las obras de Homero, ¿no? A través de las epopeyas homéricas se transmitían esas enseñanzas, ¿de acuerdo? Ya, entonces, la primera pregunta, en conclusión, tiene como respuesta la alternativa D. ¿Ok? Bien, pasamos a la segunda pregunta, campeones. Ya, vamos a apresurar ahora porque si no, no vamos a terminar las preguntas, ¿no? Bien, segunda pregunta, chicos. Dice, dentro de la amplia producción literaria de Grecia antigua, se distingue la epopeya. Esta especie narrativa presenta como principal objetivo elogiar una edad heroica a través de las proezas bélicas de héroes ya desaparecidos y conservados en la memoria de la tradición. Las principales obras representativas de esta especie, ¿de qué especie me están hablando? ¿Ah? ¿De qué especie me está hablando? A ver, ¿están conmigo en el chat, chicos? A ver. ¿De qué especie me está hablando, campeones? De la epopeya, ¿no? Claro que sí, de la epopeya. ¿Ya? Muy bien, correcto, correcto. Gracias, Luciana. Listo. Obras representativas de esta especie son la Ilíada y la Odisea. ¿Ya? La Ilíada y la Odisea. Marque la secuencia correcta de verdad o falsedad con respecto a esta forma narrativa. Marca lo verdadero y lo falso sobre la epopeya, Luan. ¿Ok? Veamos. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? A ver, tú me dices. La epopeya es una imitación narrativa y métrica cuya trama está organizada en una unidad de acción con principio, medio y finalidad. ¿Eso será verdadero o falso, muchachos? A ver, te leo. Claro que sí, Luana. Muy bien, hija. Correcto, Sofía. Bacán. Muy bien. Verdaderito, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Ahí está, bacán, ¿no? Verdadero. ¿Ya? Lo voy a poner con rojito para que se vea bien. Ahí está, verdadero. ¿Ya? Dos. La forma métrica más adecuada de la epopeya será el hexámetro, ya que según Aristóteles, este tipo de verso es el que se adecua mejor para las narraciones de cierta extensión. ¿Será verdadero o falso esto, chicos? También, perfecto, muchachos. Bacán, William. Excelente, Xiomara. Muy bien. Verdadero, profe. ¿Ya? Verdadero. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahí está. Tres. Los personajes y hechos que se relatan presentan una base histórica y verídica. De ahí su carácter de verosimilitud. Los personajes y hechos que se relatan presentan una base histórica y verídica.
No, ¿verdad? A ver, lo que ocurre es que, claro, Xiomara, Sofía, Gariana, a ver, chicos, lo que ocurre es que las epopeyas de Homero, ojo, se basan en hechos míticos, se basan en el mito, ¿de acuerdo? De ahí que una de las características de la literatura griega sea su base mitológica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me hablan de Aquiles, me hablan de Odiseo, me hablan de Diomedes, ¿no? De estos guerreros y sus grandes hazañas, ¿no? Diomedes enfrentándose a Ares, a Afrodita, pues eso no es histórico, ¿no? Eso es mítico, ¿de acuerdo? Mágico, maravilloso. Por lo tanto, no tendría una base histórica 100%, sino mítica, ¿de acuerdo? Esta sería falsa, ¿ya? Falsa, ¿no? Y la última, en la antigua Grecia, ¿las epopeyas eran cantadas por los Aedas? Ajá, claro, sí o no. ¿Quiénes eran los poetas que cantaban, que entonaban las hazañas de los guerreros? Los Aedas. Ah, bacán, bacán, ¿no? Pero recuerden también, Xiomara, Ariana, es importantísimo lo siguiente. Cada vez que iban a cantar sobre un evento, sobre un hecho, los Aedas pedían una especie de autorización divina. ¿Ya? ¿Y cuál era esa autorización divina? La invocación a la musa. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Quién era la musa? Era la diosa de la inspiración, pues la diosa de la poesía, que en este caso era Clio, la musa Clio. ¿Ok? Por lo tanto, la cuarta afirmación sería verdadera, ¿no? Ahí está. ¿Cuál sería la clave? Ajá, ya lo viste, Sofía, ¿sí o no? Bacán, muy bien, muy bien, muy bien. Clave, dedito. Dedito, dedito, ¿ya? Chévere. Muy bien, campeones, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo bien, William? ¿Sofía? ¿Todo bien, no? Ok. Ya vamos, la pregunta número 3. Pregunta número 3. Bien, Sofía. A ver, dice la 3. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse entre ellos Calcante Testórida, el mejor de los augures, ¿ok? ¿No? El mejor adivino, ¿ya? ¿Cómo se llama o cómo conocen a Calcante Testórida? Como el mejor de los augures. Conocía lo presente, lo futuro y lo pasado, y había guiado las naves aqueas hasta Ilio por medio del arte adivinatoria, que le diera Febo Apolo. Y Benévolo los arengó diciendo, oh Aquiles, caro a Zeus, o sea, muy querido por Zeus, ¿no? Mándasme explicar la cólera de Apolo, el dios que hiere de lejos. ¿Ah? ¿Cómo es conocido Apolos? Como el dios que hiere de lejos. Pues bien, hablaré. Chicos, ¿qué figura literaria se destaca en este fragmento de la Ilíada? Ya, recuerden que San Marcos, muchachos, les va a presentar precisamente fragmentos y ustedes tienen que analizar esos fragmentos, ¿no? Ya no es pues que como antes que te decían cómo se llama la figura que da características, no, ya no, ahora te da un fragmento y tú tienes que aplicar tu teoría de figuras literarias, ¿ok? Chicos, observen lo siguiente. Calcante Testórida, el mejor de los augures, ¿ya? No, no sería el hipérbaton, hijo, no, el hipérbaton es el desorden, ¿ya lo Ana? El desorden. Vamos a ver. Luego me habla de Aquiles, caro a Zeus, una característica, muy querido por Zeus. Y luego me dice, explicar la cólera de Apolo, del dios que hiere de lejos. ¿Cómo es conocido Apolo? Como el dios que hiere de lejos. Bien, chicos, muy típico es en las epopeyas de Homero, ojo, tomen nota, que este autor utilice la figura llamada epíteto, ¿ya? El epíteto homérico. ¿De acuerdo? El epíteto homérico, ¿no? ¿En qué consiste el epíteto homérico, William? Ya. Consiste en nombrar a un personaje, ya, de la épica y describirlo, ¿ok? Con alguna frase, ¿no? Por ejemplo, yo coloco acá, Aquiles, Aquiles, ¿cómo era conocido Aquiles? El de los pies ligeros.
¿Ok? Ahí está. Mira. Eso es un epíteto, el epíteto de Aquiles. ¿Ya? Otro ejemplo, Agamenón, ¿no? Acá, el personaje Agamenón, ¿ya? ¿Cómo era conocido Agamenón? Pastor de hombres, ¿no? El pastor de hombres, que era el rey, pues, ¿no? El pastor de hombres, ¿no? Entonces, observa que a esto le llamamos el epíteto homérico, ¿ya? William, y observamos aquí, Apolo, el dios que hiere de lejos, Calcante, el mejor de los augures, Aquiles, caro a Zeus, querido por Zeus. ¿Ah? ¿Queda claro por qué es la C, campeones? ¿Sí? ¿Ya entendieron? ¿Entendieron? ¿Los demás? Vamos chicos, con confianza, pregunten, ¿ah? Pregunten si queda alguna duda, Ariana, a ver, Shania, Maricielo, Luana. Claro, ¿no? Ya. La antítesis, Luana, es una figura que consiste en la oposición de ideas. ¿Ya? Cuando dos ideas se oponen, ¿no? Por ejemplo, a ver, se me ocurre, a ver, ya. Cuando dice, si eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Mira, fuego y hielo. Hay, hay dos ideas que se oponen o no, Luana. ¿Lo observas? Si eres fuego, ¿por qué tu hielo inerte? Si eres hielo, ¿por qué tu ardiente fuego? Dice. O sea, claro, ahí se oponen ideas. ¿Ok? Ya a eso se refiere la antítesis, ¿sí? Y eso no vemos aquí. Lo que vemos es el epíteto, ¿ya? Bacán. Continuamos, chicos. Continuamos. ¿Ya? Entonces, la 3, la C. 4. A ver, campeones, 4. Nuevamente, te da el contexto, ¿no? ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? El hijo de Leto y de Zeus, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste. Ah, y los hombres parecían por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, se había presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas de Apolo, el que hiere de lejos, que pendían de áureo cetro en la mano. En el anterior fragmento de la Ilíada de Homero, ¿qué tema se destaca? ¿Ah? ¿Qué tema observamos en este fragmento? A ver, eh, ya, a ver chicos, dice. Nuevamente vamos a darle una lectura. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan? La respuesta es el hijo de Leto y de Zeus, es decir, Apolo, ¿no? Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste. ¿Quién suscitó, hijo, maligna peste? ¿Ah? ¿Quién hizo que haya una peste en el ejército griego? El dios Apolo. ¿Ok? Observa, es un dios entrando en la vida de los hombres, ¿ok? Interfiriendo en la vida del hombre, ¿ok? Ya. Suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían, perdón, ¿no? Por el ultraje que la Atrida infiriera al sacerdote Crisis. ¿Ya? Chicos, creo que ya tienen la respuesta, ¿no? ¿Qué tema se aborda en este fragmento? ¿Qué tema? ¿Qué tema, campeones? Claro, Ariana, ¿no? Exacto, Xiomara. La intervención divina en la vida humana que marca su devenir. ¿Ok? Claro que sí, Ruth, ¿ya? Chicos, tengan en cuenta eso, por favor, ¿ya? Por favor. En la epopeya Ilíada, los dioses intervienen en el destino de los hombres. ¿Ok? A veces pareciera que los hombres son solo marionetas, ¿no? Con el que los dioses juegan, ¿ok? Entonces, ese tema se observa en este fragmento. ¿Ya? Chicos, lo que acabamos de hacer es comprensión lectora, básicamente, jóvenes. ¿Ya? Vamos, entendiendo, ¿no? Ahora, profe, pero yo más o menos me sé la historia de la Ilíada, ¿me puede ayudar? Claro, pues. Porque si tú sabes la historia de la Ilíada, conoces, has leído, tú también entiendes que este fragmento me está hablando, ¿no? Del inicio, de cuando el dios Apolo castigó al ejército griego, al ejército aqueo.
¿no? ¿Por qué? Porque los griegos se habían llevado a la sacerdotisa de Apolo, justamente a Criseida, pues, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la respuesta en la número 4, enanito. ¿Ya? Enanito. Muy bien. Ya. 5. Vamos, seguimos con la Ilíada. Jóvenes, recuerden que la Ilíada es la epopeya que me habla de la guerra de Troya. Toma nota, toma nota. Si bien es cierto, me habla de la guerra, pero no me habla de toda la guerra. Básicamente me habla de los últimos 51 días del noveno año de la guerra. ¿Ya? ¿Y cuántos años duró la guerra, profe? 10 años. De todos esos 10 años, la obra solamente me cuenta 51 días del noveno año. Por lógica, razonando. Profe, entonces no me cuenta el inicio. No, no te va a contar cómo inicia la guerra. Profe, tampoco el final, el décimo año. No me cuenta, no, no te cuenta cómo termina la guerra. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué es lo que me narra la Ilíada? Me narra la cólera que tuvo Aquiles, ¿ya? La cólera que tuvo Aquiles y las consecuencias que esa cólera trajo para su ejército. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y cuántas cóleras tuvo Aquiles? Ojo, eso también es importante. Aquiles en la obra tiene dos cóleras. La primera, cuando Agamenón se lleva a su esclava más amada, a Briseida. Aquiles se molesta y dice, muy bien, ya no voy a pelear. Se retira de la batalla. La segunda cólera, cuando Héctor mata al amadísimo de Aquiles, ¿no? Al mejor amigo, el primo de Aquiles, que era Patroclo. Héctor mata a Patroclo y Aquiles, que en su primera cólera se había retirado de la batalla, al enterarse de que su amado Patroclo ha muerto, decide volver a la ciudad. Perdón, está la guerra. ¿No? Entonces, ¿y con qué objetivo vuelve? Con el objetivo de buscar a Héctor y matarlo, ¿no? Porque Héctor había matado a Patroclo. ¿De acuerdo? Entonces, la cólera de Aquiles. ¿Y cómo termina la historia, muchachos? La Ilíada solo termina con los funerales. Primero de Patroclo, los funerales de Patroclo, y por último, los funerales de Héctor. ¿Ya? Ahí termina la historia. No vayas a cometer el error, profe, pero yo sé que la guerra termina con el caballo de Troya, el caballo de madera. No, eso no te cuenta la Ilíada. Profe, la guerra comienza con la manzana de la discordia. Tampoco te cuenta de eso la Ilíada. ¿Ok? Ya hay que centrarnos en lo que nos pide la obra, nada más. Muy bien, listo. Algunos ya están desatados, me están dando la respuesta de la pregunta número 5, ¿no? Veamos, dice. El héroe de dicha obra narrativa decide regresar al campo de batalla cuando, claro, pues, ¿sí o no? Cuando muere Patroclo, con el fin de, con el fin de buscar a Héctor, ¿ya? Que es quien había matado, ¿no? A Patroclo, cuya muerte preanuncia la inevitable caída de la ciudad de Troya. Correcto. Oye, San Marcos te podría preguntar, ¿no? Te puede decir, ¿por qué la Ilíada no nos cuenta la caída de Troya? ¿Por qué? Xiomara, porque se supone que el mejor guerrero de Troya era Héctor, ¿entiendes? Y si Héctor muere, pregunta, ¿alguien podrá detener ahora a las fuerzas griegas? El único que los podía detener era Héctor, pero si él muere, ya no los van a poder detener, pues. En ese sentido, Luciana, sí o no que se sobreentiende que con la muerte de Héctor viene la inevitable caída de la ciudad. ¿Ya? Viene la inevitable caída de la ciudad. ¿Ok? Excelente, chicos. Entonces acá en la 5, bebecita, bebecita, bebecita. 6, ya, vamos. La 6. Esta pregunta no es igual, pero se parece a una que vino en examen de admisión San Marcos. ¿Ah? Solo que en el examen vino sin imagen, ¿no? Vino con texto. Acá te está poniendo una imagen, ¿ok? A ver, ¿qué observamos en esta imagen? Dice. ¿Y cuál es la pregunta? La anterior imagen nos alude al episodio de la Ilíada de Homero, ¿no? Que sucede inmediatamente después del fiero combate entre Aquiles y Héctor. Este hecho representa dentro de la trama de la obra. Ya, chicos, observemos la imagen. Tengo un carro,
Ok, un carro tirado por dos caballos. Aquiles se supone que es el que monta y conduce el carro. Y en el piso tengo a un guerrero que está siendo arrastrado, ¿no? Sabemos que ese guerrero es Héctor, porque después de que Aquiles lo mata, como es tanta la cólera que tiene Aquiles, la sed de venganza que tiene Aquiles, pues decide arrastrar el cadáver de Héctor alrededor de la ciudad, ¿no? ¿Entiendes? Y obviamente no están en un campo de fútbol, en un campo de golf, ¿no? Donde todo es hierbita, ¿no? Suavecito, no, están chicos en tierra, escarpada. Entonces el cuerpo se va a lastimar, pues se va a golpear. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que quería Aquiles? Aquiles básicamente quería la destrucción total de Héctor, pues. Es más, Aquiles no tenía ni siquiera la intención de darle los funerales a Héctor. ¿Entiendes? Aquiles decía que Héctor debía ser comido por los perros. O sea, y ese era el peor de los castigos que un muerto podía tener, pues. ¿Ok? ¿Ya? En fin. Con esta actitud, chicos, esta actitud, Aquiles demuestra que está violando ciertas normas heroicas, ¿ok? Los guerreros antiguamente luchaban por honor, por honra, ¿ok? Entonces muchos de ellos, aunque se enfrentaban, ¿no? Incluso antes de enfrentarse se decían, ¿no? Bueno, vamos a luchar a muerte. Si yo te mato, devolveré tu cadáver a tu gente para que te dé tu sepultura, ¿no? Y así, habían pactos. Pero con esta actitud, Aquiles prácticamente pues destruye o no respeta esas normas, esos pactos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Viola las normas heroicas. ¿Entiendes? Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta en la número 6? Ajá, facilito, ¿sí o no, Maricielo? Claro, Xiomara. A ver, los demás. Van tres, cuatro con Ruth. Oye, en el aula somos, ¿cuántos somos? Ya, somos 15. Sí, correcto, Ariana, Williams, 6, 7 con Sofía. Muy bien, vamos. Los demás. Chicos, anímense a participar, por favor, ¿ya? Correcto, campeones. Dedito. Claro, lo anda, dedito, pues, no dedito, ¿ya? Es un atentado contra las normas, pues. Es más, por eso los dioses se molestan, ¿ah? Los dioses se van a rayar con Aquiles. ¿Entiendes? Van a ir y le van a decir, oye, ya basta, cálmate, ¿no? Vas a provocar la ira de Zeus. Porque Héctor era un guerrero querido por Zeus. Y tú no estás respetando los códigos de guerra. Porque incluso dentro de la guerra hay códigos, pues, chicos. ¿Ya? Y Aquiles, pues, se estaba excediendo, ¿no? La D sería en la 6. Muy bien. 7, 7, muchachos, vamos. Sobre la epopeya, la Ilíada. Marca lo correcto. ¿Qué afirmaciones son verdaderas? A ver, vamos a ver, una por una, muchachos. Uno, ¿Aquiles discute con Agamenón? Sí, eso es verdadero. Quien dispone que Criseida, prisionera de Aquiles, pase a su poder. Ok, ahí está la falla, ¿no? Ahí está el error, ahí está la trampita. Porque la esclava de Aquiles no se llama Criseida. La esclava de Aquiles se llama Briseida, acuérdate. Por lo tanto, esto es falso, pues. Esto es falso, ¿no? Ahí está. Muy bien, Xiomara. Dos, las diosas Hera y Atenea simpatizan con los griegos. Sí, sí, eso es cierto. ¿Ya? Apolo y Afrodita apoyan a los troyanos. Claro que sí, también. Eso es verdadero. Ok, listo, bacán. Tres, el padre de Héctor suplica a Aquiles, quien se apiada y entrega el cadáver para la ceremonia fúnebre. Claro, correcto, Ariana, Maricielo, verdaderazo. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuatro, Patroclo, hermano de Aquiles. Bueno, ahí ya te dijo todo, ¿sí o no? ¿Patroclo era hermano de Aquiles? No, ¿no? Algunas leyendas señalan que era el primo, otros que era el mejor amigo, ¿no? Pero ninguna me dice que era el hermano de Aquiles, ¿ya? Por lo tanto, esta es falsa, falsa, falsa como sus promesas de amor, ¿sí o no, Ruth? Claro que sí, Xiomara, ahí está. Muy bien, chicos, entonces, ¿cuál sería la respuesta?
Bebecita, ¿no? Bebecita. Dos y tres. Ya está. Muy bien. Ocho. La número ocho dice, esto dicho, esto dicho, puso el niño en brazos de la esposa amada, que al recibirlo en el perfumado seno sonreía con el rostro todavía bañado en lágrimas. Notólo Héctor y compadecido, acaricióla con la mano y así le habló. Esposa querida, no en demasía tu corazón se congoje, que nadie me enviará al orco antes de lo dispuesto por el hado, y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse una vez nacido. A ver, ¿qué tema? ¿Qué tema se evidencia en este diálogo, ¿no? En las palabras que le dice Héctor, sobre todo a Andrómaca, su esposa. ¿Ya? Repito, dice, esposa querida, no en demasía tu corazón se congoje, que nadie me enviará al orco. Bueno, esto es una cuestión de edición ya, chicos, de versión, ¿no? Esta versión, ok, ya bueno, acá debería decir al Hades, ¿no? El mundo de los muertos, ¿ok? Que nadie me enviará al Hades o al orco, ¿no? Antes de lo dispuesto por el hado, por la parca, ¿no? Por la muerte. Y de su suerte ningún hombre, sea cobarde o valiente, puede librarse. Ok, ¿qué característica o qué tema se evidencia en este diálogo, muchachos? A ver, la proeza humana envuelta en un tono heroico y a la vez trágico, la mezcla de estilo solemne y cómico en situaciones heroicas, el hombre como un simple instrumento de los caprichos de los dioses, la descripción detallada de los horrores de la guerra en un tono elevado, o la personificación de entes abstractos propio de la epopeya antigua. ¿Cuál será la alternativa correcta, muchachos? ¿Mm? La C. El hombre como un instrumento de los caprichos de los dioses. ¿Ya? Ujú. ¿Qué dicen los demás? Sí, ¿no? Claro, porque me habla del destino, pues, ¿no? Nadie me enviará al Hades, ¿no? Hasta que lo disponga el hado, la muerte, ¿eh? La muerte. Solo la muerte va a disponer mi destino. ¿Eh? Y de su suerte, además, nadie se escapa. Sea hombre, cobarde o valiente. Claro que sí, ¿no? Ahí está. Vaca. Listo, muchachos. No es el que más se acerca, ¿ya? Bien, vamos, a la nueve, a la nueve. Sofía, canta, oh diosa, la cólera del Pelid Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al orco muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Júpiter, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles, ¿no? Ya, nuevamente repito, ya la versión con la cual nos están preguntando es una edición, pues, que corresponde más al modelo latino, ¿no? Al modelo romano. ¿Ok? Porque ustedes saben que son los romanos los que llamaban Júpiter a Zeus, ¿no? Acá debería decir Zeus, ¿ah? Que en lugar de decir orco debería decir Hades, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Ya, por si acaso te lo digo, porque por ahí alguno, bueno, Júpiter, ¿quién es Júpiter, profe, no? Recuerda que los romanos llamaban a Zeus, lo llamaban Júpiter, ¿ya? No te olvides. Muy bien. Cumplíase la voluntad de Júpiter, dice, ¿no? De Zeus, desde que se separaron el Atrida, o sea, Agamenón, y el divino Aquiles, ¿no? Cuando se pelearon estos dos. En el anterior fragmento de la Ilíada corresponde a la. Ya. ¿Con qué empieza el fragmento? A ver, ¿con qué empieza? Dice, canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles. ¿Quién diosa? ¿Quién diosa? La musa, ¿sí o no? La diosa de la inspiración. Entonces ahí está la invocación, muchachos. ¿Ya? Está la invocación a la diosa, ¿no? ¿Qué más? Que nos revela, nos indica el carácter sagrado, claro, lo que te decía. Estoy invocando a los dioses. Oye, si yo voy a invocar a una diosa, ¿será para hablar de un tema irrelevante, de un tema que no sea tan importante? ¿Ah? No, sí o no. Tengo que hablar de un tema importante, sagrado, el carácter sagrado de la recitación por parte de él.
Aida, correcto. El poeta es el Aida, ¿ya? Muy bien, casita, la C ahí. Perfecto, campeones. Muy bien, listo. La 10. Ya. La 10 ya me habla sobre la Odisea, ¿ya? Ruth, Luana, tengan en cuenta que la Odisea me cuenta el viaje de regreso del personaje Ulises, también llamado Odiseo, ¿ok? ¿Ya? ¿Y quién es Ulises? Ulises fue uno de los guerreros griegos que participó precisamente en la guerra de Troya. ¿Ya? Ulises estuvo 10 años en la guerra y luego vuelve a su patria. Una vez que los griegos ganaron la guerra, Ulises vuelve a su patria, a su pueblo, a Ítaca, ¿de acuerdo? Donde lo esperaban su esposa Penélope y su hijo, ¿de acuerdo? Telímaco, ¿ok? ¿Cuál va a ser el problema, Ruth? Y ustedes deben recordarlo, que Ulises eh, tiene muchos problemas para llegar a su tierra, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ulises se gana la antipatía, se gana el odio de Poseidón, ¿entiendes? Y Poseidón es el dios de los mares. Entonces Ulises tiene que navegar hacia Ítaca, llevado por esta antipatía de Poseidón, por una serie de acciones que realizó Ulises, ¿no? El viaje termina durando 10 años, muchachos. 10 años. Entonces Ulises estuvo 10 años en la guerra, 10 años viajando para regresar. 20 años fuera de su casa. ¿Ok? Bueno, en la epopeya, la Odisea, lo que habla, lo que busca el personaje es volver a su patria, porque ama y extraña a su patria. Por lo tanto, uno de los temas es el amor a la patria. Ok, listo. Dicho eso, vayamos a la pregunta número 10. Ya dice, apenas llegaron a Esparta, la de Valles Profundos, dirigieron sus pasos al palacio del rubio Menelao, ¿no? Quien se encontraba allí con amigos, festejando las bodas de su hijo y las de su hija. Mientras todos gozaban del banquete, un aedo divino contaba acompañado de la cítara, y un dúo de bailarines recorría la sala al ritmo de la música entre la muchedumbre, como entretenimiento. Al notar la presencia de los dos compañeros, los hicieron sentar y les sirvieron abundante comida y rojo vino. El rubio Menelao, saludándolos con la mano, les dijo estas palabras: coman y alégrense. Después que hayan comido, nos dirán quiénes son entre los hombres, pues se advierte que son hijos de reyes por su estampa y figura. Menelao se hace problemas, chicos, se hace problemas Menelao en darle de comer y de beber a dos extraños que han llegado a su palacio. No, ¿verdad? No, les dice, oye, coman, beban y luego me cuentan quiénes son. Jóvenes, eso era una muestra ya de un valor sagrado en el mundo griego, que era la hospitalidad. ¿De acuerdo? La hospitalidad. Entonces, Sofía, si un extranjero, si un desconocido venía a tu mesa, a tu casa, ¿ya? Tú tenías la obligación moral, ¿no? Los nobles tenían la obligación moral, claro, de darle, ¿verdad? Hospitalidad. Sí, Ruth, exacto, exacto, hija. Él hace, sí, él hace, ok. Ya, ahí está la respuesta. Casita, casita, casita. Muy bien, chicos, la hospitalidad, ¿ya? Bien, muchachos, como podrán ver, San Marcos pregunta de esta manera, ¿no? Nos da un contexto y luego me pide el tema, la característica, ¿no? Esta es la tipología DICO, la destreza cognitiva aplicada, ¿no? Al área de literatura. ¿Ok? Lamentablemente, chicos, el tiempo es cruel tirano y pues llegamos a la parte final del día de hoy. ¿De acuerdo? Ya hemos concluido con esta pregunta número 10. ¿Ya? Y bueno, nos estaremos viendo la próxima clase de literatura, ¿ok? Muchas gracias por haber estado activos, muchas gracias por haber participado. No le quito más minutos al profesor siguiente. Conmigo será hasta la siguiente clase, ¿ok? Chao, chao. Cuídense, cuídense y sigan participando, muchachos. Sigan participando. Hasta luego.